Un gusto saludarlos, tenerlos y tenerlas aquí en este espacio que hemos programado con el Comité de Currículo de los programas de maestría y doctorado en historia, también con obviamente la participación de nuestros profesores, de nuestras profesoras, con la idea de dar un buen inicio a esta actividad académica del presente año, dándole la bienvenida a una nueva corte tanto para la maestría como para el doctorado. Para nosotros es importante pues tratar de darle una dinámica desde el comienzo, donde pues tratemos de seguir seduciendo el trabajo en esta área, en este saber, en esta disciplina, y por eso hemos querido invitar a uno de los profesores que para nosotros es conocido, nos ha apoyado en diferentes momentos y que también se ha dedicado a desarrollar la formación de historiadores en nivel postgradual en Santander, específicamente en la Universidad de la UIS. Eh, Queremos que se sientan aquí en un espacio que va a ser abierto para ustedes, para que sus tesis, sus proyectos tengan el mejor desarrollo. Eh, la maestría es una maestría que cumple 53 años, es un recorrido y una trayectoria importante, con varios momentos, con figuras que han dejado huella y que han dado diferentes impulsos en la formación de historiadores aquí en la universidad y también obviamente para la región, y que gracias a esa trayectoria pues hay un doctorado también que se viene consolidando, que ha venido también posicionándose y que pues ha ayudado a que la investigación en esta área pues tenga también un desarrollo significativo. Hoy pues nos encontramos en una situación, en un contexto muy complejo, que nos obliga a pensar y a repensar cómo estamos tratando de interpretar nuestra realidad, y en el caso de los historiadores, cómo desde el pasado tenemos que encontrar respuestas a lo que estamos viendo hoy en día. Y pues creo que para todos no es extraño ver cómo geopolíticamente estamos viendo una tensión bastante delicada, unos intereses y unos acomodamientos que tal vez no esperábamos, digo tal vez, después de que como humanidad habíamos dado unos pasos significativos, ya hemos llegado a unos acuerdos que habían dado cierta estabilidad, pero que hoy parece que todo se está lacerando y que nos están afectando y generando una incertidumbre hacia lo que viene. Ese es el contexto en el que ustedes llegan a formarse como eh, o doctores o magísteres en historia, y que además de ello estamos viviendo también una tensión política ya en nuestro contexto nacional, donde también las tensiones, las ideologías, las formas de desarrollarse la política y de llevar las elecciones también nos generan reflexiones acerca de por qué esta dinámica se da de esta manera, y también en función de cuál sería ese futuro político del país que tal vez necesitamos construir. Eh, y hay un elemento que a mí también me llama la atención y que a ustedes les va, digamos, a influir más en el desarrollo de sus proyectos. Y es que estamos en un mundo hipermediado y las comunicaciones y la información circula con mucha rapidez. A veces no alcanzamos a procesarlas. Información que circula sin contexto. Información que depende de quién la emite, pues tiene una intención, obviamente, y que hoy en día es tan delicado porque parece que fluyera más la desinformación que la información. En ese sentido, las preguntas y los recursos con los que van a trabajar, pues seguramente van a ser diferentes a los que estábamos utilizando hace apenas una década, y desde luego que es un escenario que
que es provocativo para los que gustan de la investigación en ciencias sociales, pero también es un reto para encontrar explicaciones para nuestras comunidades, para nuestras realidades y para seguramente generar otro tipo de posibilidades. En este escenario es necesario en la historia saber cómo nos hemos venido identificando con las formas de trabajar, con los conceptos que hemos utilizado y con las categorías que también hemos implementado para nuestros proyectos y nuestras investigaciones. Y en eso son absolutamente necesarias las reflexiones historiográficas para saber qué tipo de tendencia o qué tipo de reacción es la que tenemos que mirar y generar ante este tipo de circunstancias que hoy nos plantean una serie de incógnitas bastante profundas y además con una necesidad de respuestas también muy apremiantes. Por eso hemos invitado al doctor Elber Figueroa, quien nos plantea precisamente ver desde dónde estamos, cuáles esos conceptos que hay que revisar nuevamente, que son claves en el sentido de volver a hablar de colonialidades, de imperialismos, de la misma política, y creo que es un escenario y un discurso absolutamente acertado para que sea la abrebocas de su formación aquí en los programas en historia. Entonces quiero darle un saludo al doctor Elber, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Él es postdoctor de la Universidad Autónoma Metropolitana, perdón, postdoctor, sí, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Toulouse, allí también hizo su maestría en historia, es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores entre 2018 y 2022, ha sido editor de la revista Guillermo de Ocamp entre 2010 y 2013, actualmente director de la Escuela de Historia y de la revista Cambios y Permanencias de la Universidad Industrial de Santander, donde también se ha desempeñado como director del Anuario de Historia Regional y de las Fronteras entre 2013 y 2017, director de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, director del Archivo Oral de Memoria de las Víctimas, profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander en las cátedras de Historia de Colombia en el siglo XIX, Movimientos Sociales y Género, Memorias, Territorio y Conflicto en Colombia. Sus investigaciones históricas se centran en la historia social del poder y de la cultura, con publicaciones en los campos de la historia de la educación en Colombia, el hecho religioso y sus relaciones con la política y la violencia. Las últimas investigaciones y la dirección de tesis de pregrado y maestría se han centrado en el estudio de la violencia en mediados del siglo XX, el desplazamiento asociado al conflicto interno en Colombia y su repercusión en la cultura colombiana, particularmente con énfasis en la comprensión del papel de la memoria y el territorio como dispositivos de identidades emocionales. Dentro de sus publicaciones voy a nombrar las siguientes. Tenemos Somos sobrevivientes, las víctimas del conflicto armado en Colombia, 2016, en la revista Transhumante en 2026. Capitanejo bajo el fuego, Memorias de una guerrillera, Historia y Memoria, número 28 en 2024. Historias del poblamiento, la minería de oro y el conflicto armado, Guamocó, sur de Bolívar, Revista Colombiana de Ciencias Sociales en 2020. También algunos de sus libros, Memorias del desarraigo y la resistencia afro en Cali, aportes interdisciplinares del conflicto en Colombia en 2016 y bueno, otra serie de publicaciones que tiene en capítulos de libros y otros textos. Entonces, doctor Edward, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido y adelante. Buenas tardes. Pues me alegra como siempre estar acá en UPTC. Para mí pues es una universidad que me trae muy buenos recuerdos y pues espero compartir con ustedes esta charla que quiero
leer en el día de hoy. Quiero leerla, por cierto, porque creo que Iván Cepeda está leyendo los discursos, ¿no? ¿Y por qué hago esa referencia? Porque es que nos hemos dejado atrapar un poco por los, las redes sociales y ahora si no tenemos una diapositiva, se vuelve muy complejo la comunicación. La invitación es a que eh, pues volvamos a ese tipo de lecturas que creo que son claves si queremos hacer como un análisis un poco más coherente, estructurado de las problemáticas que vayamos a abordar. Entonces voy a leerla. Antes de eso, pues quiero decir que, como decía nuestro colega hace un momento, estamos siendo testigos, bueno, últimamente cada vez estamos siendo testigos de cosas muy importantes en la historia en la historia reciente de la humanidad. No estaba pensando que hace poquito pasó el COVID y ya se nos olvidó, y parecía que eso iba a ser como lo más complicado que teníamos, y que eso nos iba a transformar como sociedad y resulta que no ocurrió. Desde hace varios años nos están diciendo que estamos viviendo una tercera guerra mundial y que no era como nos la decían o como nos lo decían hace 30 años hacia atrás, que iba a ser una guerra nuclear y que pues pensando un poco en las imágenes de la Segunda Guerra Mundial como que iba a tener esas características y lo que está ocurriendo es que tenemos una guerra descentralizada y que utiliza muchas estrategias fuera de los misiles, que por cierto nos recuerdan que la guerra sí también se utilizan los misiles, que no solamente es una guerra económica, virtual, sino que en efecto es una guerra también donde así no veamos la sangre, pues están eh, la gente muriendo en este momento, ¿no? A nivel, tenemos tres escenarios de guerra, tenemos Ucrania, que no están hablando ahorita de Ucrania, pero ahí está, con unas imágenes terribles de la manera como se está dando esta guerra. Tenemos, nadie volvió a hablar de Gaza, pero allí sigue existiendo esta guerra. Y pues la que acabaron de comenzar hace una semana, mañana hace una semana en Irán. Recordemos que el año pasado ya Estados Unidos con Israel había bombardeado también Irán, ¿no? Y las justificaciones para estas intervenciones por parte de los Estados Unidos, las hemos escuchado desde hace décadas, ¿no? De cómo se está persiguiendo un enemigo en el mundo. Y ahorita el enemigo es una mezcla complicada de analizar porque pues, son los musulmanes, pero también en Venezuela acaban de 2 meses sacar a Maduro y la justificación era que era un narcoestado, ¿no? Uno podría decir que cuáles son las justificaciones para hacer estas invasiones. Eso es la persecución de un enemigo, pero detrás de eso pues hay un interés netamente económico. Dicen en estos días, escuchando los diferentes análisis que se están dando, nos dicen que el plan de Estados Unidos, un poco presionado ahora por Israel, era primero tomarse Venezuela para tener el control del petróleo y poder entrar a Irán. Y pues como hay petróleo acá, ya tienen ese control y allí como va a ocurrir, pues digamos, un estancamiento en la producción, como que ese plan, esos son hipótesis, ¿no? Que nos dicen. Pero pues que hay un proceso de escalamiento y eso está clarísimo, eso no lo podemos olvidar. También que estamos en un escenario de guerra deslocalizada, es decir, que tenemos una guerra económica, una guerra cultural, una guerra tecnológica, pero también, como les decía, con misiles, ¿no? Eso pues nos obliga a, a pensar que no solamente va a ser de tipo, como nos habían dicho hace un tiempo, que iba a ser
como una guerra subterránea que no era nuclear y que estaba por debajo, pero sí se requiere pues la guerra clásica. En este momento están pensando los Estados Unidos, que no lo tenía muy claro, si iba a enviar tropa y al parecer va a tener que enviar tropa, porque no todo se puede con misiles y drones, ¿no? Hay que apropiarse del territorio y eso pues no va a ser tan fácil. Estados Unidos en este momento lo está pensando, pero pues todavía no, es un poco apresurado. En ese escenario pues hay dispositivos de... Claudia, ¿cómo estás? eh, digamos que en ese escenario de, de guerra en el que estamos, pues existen dispositivos que se utilizan para justificar esa guerra. Si ustedes escuchan las últimas declaraciones de Trump, que son muy pequeñas y son muy, digamos, de tipo de consignas, pequeñas palabras, nos está hablando de una guerra de la civilización, nos está hablando de que acaban de destruir al hombre más malo que había sobre la tierra. Nos está diciendo que el ayatolá era el representante del terrorismo internacional, que allí era un país que, digamos, lideraba el terrorismo. Todas esas justificaciones, si uno cada vez ve cuando Estados Unidos está haciendo obviamente liderado por Trump, que es muy especial para esto que queremos presentar hoy, pues lo justifican de una manera como una guerra casi religiosa, ¿no? Dice también que Israel presionó un poco a Trump para que apoyara pues los recientes bombardeos por el interés que tiene Israel en un gran pueblo israelita que se ubicaría allí, y la única manera de obtenerlo era eliminando a su último rival, que era Irán, ¿no? Eh, entonces, pues en ese escenario estamos, eh, y pues vamos a compartir un poco estas ideas que quiero tener en cuenta con ustedes, y voy a leerlas en algunas partes y espero pues dar algunas explicaciones. El texto está dividido en tres partes. La primera está pensada un poco en el papel, como lo decía hace un momento, el papel del historiador en la contemporaneidad. Lo importante que es que el historiador tenga presente qué significa construir relatos históricos en el hoy. Una segunda parte es mirar cómo historiográficamente la historia conceptual nos ayuda, por ejemplo, a entender conceptos como el fascismo, el imperialismo, qué hay detrás del uso de estas categorías. Y en un tercer momento, pues más o menos identificar cómo eso atraviesa nuestra sociedad en América Latina, ¿no? Y seguramente teniendo en cuenta eso, pues también estaba pensando que la idea también era como abrir puertas para las posibles investigaciones que ustedes van a hacer. Era un poco más complejo, demasiado, pero sí espero hacer algunas luces en ese sentido, ¿no? Sobre todo hablando de la historia, de la nueva historia política, que creo que en este momento es muy pertinente para abordar estas problemáticas. Entonces la ponencia la he titulado El posfascismo en una nueva ola de pensamiento reaccionario, una reflexión historiográfica. ¿Estamos bien de sonido? ¿Me escuchan bien? Gracias. La historiografía durante el siglo XX recorre un camino de sofisticación que le ha permitido superar unos orígenes muy centrados en la descripción de las guerras, el poder y la dominación, privilegiando los relatos históricos basados en vestigios documentales. Fue hasta finales del siglo XIX cuando ocurrió una revolución epistemológica en la escritura de la historia que hoy continúa desarrollándose. Así, del positivismo clásico se pasó a una disciplina histórica en permanente sofisticación, gracias, entre otras razones, al diálogo fructífero con las recién establecidas ciencias sociales que complejizaron aún más el estudio de la humanidad.
Esta revolución puede leerse de diversas maneras. En la Francia de los Anales, los historiadores le apostaron por intentar hacer una historia menos descriptiva, con el objeto de sofisticar los relatos, intentando incluir en sus estudios otros factores sociales que no habían sido tenidos en cuenta, siempre cuidándose de los anacronismos a la hora de interpretar los hechos. Esa es una palabra que en ese momento es muy clave, ¿no? Es como uno de nuestros, como historiadores, digamos, una palabra que dice muchas cosas a la hora de hacer el análisis, no ser anacrónicos, tener en cuenta que ese es uno como los grandes peligros en los que podemos caer los historiadores a la hora de escribir un hecho. Y pues en análisis lo tenía muy claro. Por el lado alemán, los herederos de Ranke se comprometieron con una historia total que incluyera estructuras económicas y sociales, como respuesta al excesivo interés rankiano de encontrar hechos políticos objetivos capaces de construir relatos que permitieran narrar los hechos como realmente fueron. En Inglaterra, historiadores como Robin George Collingwood también se distanciaron del positivismo sociológico, identificándose más con construir e interpretar relatos políticos que privilegiasen la acción humana y la recreación de las ideas. En cierta forma, todas estas respuestas fueron un desarrollo de las ciencias sociales a los relatos propuestos por el positivismo y su exagerado cientificismo racionalista que privilegiaba su monismo metodológico, un método basado en la observación y la creación de hipótesis sin ninguna diferenciación entre las disciplinas de la naturaleza y las sociales. Así se desconocía las ciencias del espíritu y por ese camino, más adelante, al sujeto y sus subjetividades. Un cientificismo materialista en clara respuesta al idealismo decimonónico y metafísico. Hoy diríamos, además, que la excesiva confianza en el progreso occidental y racionalista desconoció de entrada los saberes populares no occidentales y las culturas sometidas por un poder imperialista y colonial. Actualmente, con Emanuel Wallenstein se puede afirmar que el positivismo y su visión de progreso fue un dispositivo cultural efectivo utilizado para reforzar la dominación imperial y colonialista. El mismo Wallenstein nos recuerda que esta dominación desde el conocimiento disciplinar y cientificista reforzó el liberalismo derivado de la Revolución Francesa, un origen de las ciencias sociales alterno al desarrollo de las ideologías y de los movimientos sociales, y que, en palabras del mismo Wallenstein, comprenden la gran síntesis intelectual, cultural del largo siglo XIX, los fundamentos institucionales de lo que a veces se denomina en forma inadecuada modernidad, hoy tan en crisis. Frente a esta modernidad hegemónica, jerarquizante y colonizadora, Enrique Dussel opone una transmodernidad incluyente de las modernidades periféricas, subalternas y de los saberes populares y ancestrales. Sin embargo, estas respuestas al monismo kantiano le permitió a la historia, que durante el siglo XX y hasta el día de hoy sigue evolucionando, fortalecerse gracias a la fuerza que le ha dado el diálogo interdisciplinar. Ello gracias al uso de nuevas herramientas conceptuales, epistemológicas y metodológicas que en efecto contribuyen a comprender de manera multidimensional y desde diferentes perspectivas los avatares de nuestra sociedad en el tiempo y en el espacio. Actualmente la historia, al situar en el centro de sus relatos a los más diversos y múltiples protagonistas, con sus sentires, significantes, emocionalidades y particularidades, está contribuyendo a hacer una historia más incluyente, diversa y democrática. Análisis sociales que deberían contribuir a encontrar soluciones a los problemas más sentidos de un mundo en el cual todos deberíamos poder vivir juntos, desde luego, respetando la otredad y la naturaleza, aunque por momentos esos posibles encuentros
temporales y territoriales tiendan a privilegiar las interpretaciones cientificistas de carácter culturalista que tienden a perder el foco de análisis al caer en un cientificismo alejado de la realidad de la mayoría de la población, que lucha por resistir a la injusticia en un mundo deshumanizante, destructor de la vida y de la dignidad humana. En la contemporaneidad, la sofisticación de las ciencias sociales y las humanidades está poniendo en entredicho las perspectivas tradicionales que privilegiaban una interpretación de la realidad con categorías conceptuales construidas desde posiciones dominantes, desconociendo los saberes populares y contrahegemónicos. Sin embargo, las categorías sociales occidentales que ayudan a explicar cierta parte de la realidad o los hechos históricos cada vez son más forzadas a actualizarse y a aceptar otras perspectivas. Más aún, como lo veremos más adelante, a propósito de la historiografía sobre la historia de los conceptos, están cargadas de tensiones ideológicas que cuestionan su pertinencia y validez histórica. En efecto, en la contemporaneidad, los historiadores requerimos estar atentos a la realidad que nos cuestiona sobre nuestro oficio, al compromiso social que requiere un acercamiento a la realidad desde posturas críticas, a lo que hoy han dado en llamar el lugar de enunciación y del que Lucian Fett definía en su momento como una historia hija de su tiempo. Me quedo acá un poquito para decir que hay algunas palabras de moda, ¿no? Como esta del lugar de enunciación. Y ahí nos quedamos, y esto qué significa. Cuando yo la escuchaba la primera vez, si uno se va a los anales en los años 30, eso ya se estaba diciendo, ¿no? Y ahora todo el mundo habla de lugar de enunciación. Hablaré de otras más adelante, o del encuentro disciplinar, que lo llaman la intercepcionalidad, ¿no? Eso son palabras que pareciera que fueran estuvieran diciendo algo nuevo. Cuando uno va a los clásicos, esas problemáticas están allí, ¿no? Por ejemplo, esta del lugar de enunciación. Eso Fett lo estaba diciendo desde los años 30, ¿no? En definitiva, es necesario más que nunca pensar históricamente como respuesta a una sociedad contemporánea que solo pareciera sentirse cómoda en un presentismo que desconoce al sujeto histórico y niega la utopía. Por cierto, una denuncia que Enzo Traverso realizó a propósito de la escritura de la historia y su confrontación con las memorias emocionales y comunitarias, la cual en su proceso de construcción apela a los recuerdos activados por la memoria, donde la labor fundamental del historiador es interpretar contextualmente esas representaciones del pasado. Además, en los combates por la historia y siguiendo a Fett, hoy resulta muy oportuno para los historiadores e historiadoras, y el otro, ¿cómo se diría? Historiadores, los tres o los cuatro. Hoy resulta muy oportuno para la comunidad de historiadores enfrentar el presentismo y cierto negacionismo reaccionario desde el pensamiento crítico, como nos lo recordaba en las postrimerías del siglo XX el gran historiador marxista Erich Hobsbawm, comillas, la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres de este final del siglo crecen en una suerte de presente permanente, sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros han olvidado, mayor trascendencia que han tenido nunca en estos años finales del segundo milenio. Pero por esta razón misma deben ser algo más que simples cronistas, recordadores y compiladores, aunque esta también sea una función necesaria de los historiadores. Ahora más que nunca se requiere ese compromiso que nosotros como historiadores tenemos la obligación de recordarle al mundo lo que el mundo quiere que la humanidad olvide,
lo que el poder cuenta desde una perspectiva y niega o más bien calla las voces que están luchando por salir. Y ahí me parece que es un papel que a veces nosotros como historiadores olvidamos. Sobre todo olvidamos esa parte cuando a veces por nuestro sujeto de estudio nos distanciamos de este presente, ¿no? Que es lo que yo quiero pues compartir con ustedes. Un compromiso que nos obliga a asumir una posición frente a la historia del tiempo presente y que en ocasiones tiende a molestar a los historiadores que se sienten más cómodos con sus problemas de estudio si estos están más alejados de la contemporaneidad. Pierre Savage, al recordar cómo se instituyó en Francia este concepto, afirma que la preocupación de los historiadores que lo asumieron estaba referido a comprender la relación entre el pasado y el presente, en cierta forma revitalizando los postulados de Lucian Febvre, de, comillas, entender el presente por el pasado y lo que es más, el pasado por el presente. Una respuesta militante al silencio de los historiadores de anales que no abordaban por aquellos años los hechos ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial, porque según ellos los archivos no estaban organizados y su objetividad se diluía, pues el historiador podía ser a su vez actor o testigo. Una decisión tomada a un riesgo de no escuchar las voces sentidas de los protagonistas que vivieron en carne propia la guerra y todos sus vejámenes, como lo denunciaba en 1957 René Romont, un historiador que se esfuerza por volver al estudio de la política con una visión renovada de la misma y que logra su mayor desarrollo en el estudio de lo político. Por esa línea de análisis de la historia del tiempo presente, con sus dificultades en la selección de las fuentes, su subjetividad y la imposibilidad de ver los cambios y sus permanencias más posibles de percibir en la mediana y larga duración, llegamos propiamente a la historia política. Por supuesto, una renovada historia política en la cual no predomina el estudio del Estado o sus gobernantes, sino que también se ocupa de comprender el accionar político de los ciudadanos frente al poder y sus movimientos sociales de resistencia, en relación, por ejemplo, con sus creencias, emocionalidades e identidades de clase. El año pasado se presentó en la Feria del Libro una compilación de libro de arte, van a ser 5 tomos de la historia de lo político en Colombia, liderado por Margarita Garrido y un grupo de Bogotá que invitó a nivel nacional a diferentes historiadores a empezar a hacer ese tránsito de una historia, digamos que por esa tradición que tenía la historia política bastante partidista por un lado, pero también muy conservadora y descuidada por los historiadores profesionales, pues en cierta forma se descuidó ese estudio del poder. Hoy ese es un tema central que todavía está empezando a dar sus frutos. Todavía ustedes como estudiantes pueden aportar en sus tesis de maestría y doctorado a un campo que todavía se puede decir mucho y que había estado un poco oculto, tal vez por las preocupaciones de los historiadores más centradas en el estudio de los movimientos sociales, por ejemplo, que había puesto como una prevención a los estudios de la historia política. Y pues creo que ahí es un campo del cual se puede todavía beber mucho, que tampoco es algo nuevo, ¿no? Hay que decir que desde hace unos 20 años, pues ese proceso de empezar a estudiar el Estado desde abajo y no desde arriba, de estudiar las relaciones de poder en las comunidades, de estudiar el accionar político de las comunidades, pues ya se venía dando, pero pues hay mucho por hacer en ese campo y vale la pena que lo tengamos en cuenta. En efecto, comillas, la historia política ha efectuado una revolución completa, acogiendo con los brazos abiertos las grandes cifras, trabajando con la duración,
aprendiendo los fenómenos más globales, buscando en las profundidades de la memoria colectiva o del inconsciente las raíces de las convicciones y los orígenes de los comportamientos. Esta reflexión fue desarrollada más profundamente por el historiador de los conceptos Pierre Rosanvallon, quien considera a lo político más allá del ejercicio del poder y lo ubica como una acción colectiva desarrollada por una comunidad. Para Rosanvallon, hablar de lo político, comillas, es hablar del poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y de la civilidad. En suma, de todo aquello que constituye a la polis, más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental, del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones. Ahora bien, retomando las múltiples respuestas al positivismo decimonónico de la mejor tradición de los estudios históricos, vale la pena detenernos en este breve recorrido historiográfico en el análisis que hace François Daux sobre la historia conceptual y que nos puede dejar abierto el camino para pensar la historia en tiempos de ajustes hegemónicos y tal vez aventurar algunas hipótesis que nos acerquen a Colombia. Daux, en su texto La historia de los conceptos, describe cómo se desarrolló esta epistemología histórica en tres vertientes complementarias o tradiciones intelectuales que contribuyeron desde sus heterogeneidades a dar en las ciencias sociales el giro hermenéutico que ha permitido revisitar el significado, el sentido y el uso de los conceptos. Se destacan así las tres grandes tradiciones que estudian los conceptos: la anglosajona con la escuela de Cambridge y su insistencia en privilegiar el contexto sobre el texto, la alemana de Reinhard Koselleck y su semántica histórica, y la historia conceptual liderada por Pierre Rosanvallon en Francia, por supuesto de corte estructuralista. De la tradición francesa, Daux centra su análisis en describir cómo la reflexión epistemológica que le permite a Michel Foucault proponer su arqueología del saber en su propósito de deconstruir un hecho en sus diversos estratos e identificar las discontinuidades, proviene del deseo de Gaston Bachelard de construir una ciencia de la ciencia que devele las invenciones, errores y divagaciones del pensamiento científico. Tarea que le permite a su sucesor, Georges Collinsworth, proponer hacer cortes transversales al lenguaje de la época que permitan encontrar coherencias epistémicas en un mismo periodo, a lo cual Michel Foucault define como episteme, o mejor, configuraciones del saber de una época dada. Una categoría que le va a permitir a este filósofo e historiador convertirse en uno de los mayores representantes de los estudios sobre cómo el conocimiento se convierte en poder. Por medio de su metodología arqueológica, deconstruye los hechos y conceptos en estratos superpuestos que rompen con las estructuras soportadas en los análisis limitados a describir la analogía causa-efecto. Una red relacional de prácticas discursivas sobrepuestas que impiden sintetizar un hecho. Por ello, Foucault insiste en que lo más adecuado para comprenderlo es realizar una especie de descripción densa. Esta la pongo entre comillas, pero hay un texto que es ya bastante, digamos, anticuado para los antropólogos, pero a los historiadores nos gusta mucho todavía, que es la interpretación de las culturas de Clifford Geertz, que nos habla del método de la descripción densa. Yo cuando hablo esto con los antropólogos se ríen de mí porque es de los años 60 y ustedes los historiadores se quedaron con Geertz, pero me parece que la propuesta que él tiene para la metodología de la investigación, de la escritura en historia sigue siendo muy pertinente y que muchos de los planteamientos que hoy se han actualizado, entre otros de otras disciplinas,
pues siguen viendo en esta antropología de Geertz una propuesta interesante. Y si uno mira lo que está proponiendo Foucault a la hora de analizar los hechos, teniendo en cuenta obviamente su episteme y su conceptualización, pues Foucault insiste en que tal vez él es más arqueólogo porque es hacer una descripción sobre esos hechos, porque sabe que el lenguaje erra y que es muy complejo poder encontrar la verdad a través de los conceptos, ¿no? Donde su arqueología no toma en serio los enunciados y solo se limita en describir la dispersión de la discontinuidad. Eso sería esos cortes configuracionales del saber de una época dada. Dado que los hechos narrados y sus significados varían en el tiempo, se hace imposible saber qué quiso decir el hablante. De ahí que afirme que privilegie lo enunciado por encima del significado, y es preciso en ese momento de las relaciones discursivas donde el saber se convierte en poder, y pues este depende de quién lo enuncie. El saber llamado médico, ¿no? Que es el que él da como ejemplo. Continuando con Doe, este afirma que la tradición anglosajona en torno a las reflexiones epistemológicas fue instituida por la Escuela de Cambridge, la cual favorece un diálogo entre la filosofía, la lingüística y la ciencia política. Sus representantes oscilan entre darle más peso al texto para explicar cómo funciona el contexto y quienes privilegian los contextos culturales por encima de los textos. Para uno es más importante lo que dice el texto como tal y para los otros el contexto que afecta el texto y contexto. Ambos extremos cuidándose de no cometer anacronismos conceptuales derivados de su presente. Comillas, los autores de la Escuela de Cambridge están interesados en partir de las categorías de pensamiento de la época estudiada y del lenguaje en uso, situándose a distancia de cualquier forma de proyección a partir de su presente, lo cual les permite afirmar que son más historiadores del discurso que del comportamiento. Una afirmación soportada seguramente en la influencia de Ludwig Wittgenstein, para quien el lenguaje es el espejo lógico de los hechos. Por ello, según él, el reto para los historiadores está en resolver los malentendidos que recurrentemente se presentan en la comunicación. Por el contrario, desde la escuela alemana, Koselleck piensa que, comillas, el concepto es en sí mismo un factor del hecho social y no solamente su reflejo, tiene un efecto retroactivo sobre él, o sea, dialéctico. Por ello considera que el texto escrito o hablado no puede separarse del suceso, sino analíticamente. En sus estudios sobre la semántica del lenguaje político y social, Koselleck reconoce que los conceptos son objeto de reafirmaciones o negaciones. Son polémicos porque distintos hablantes quieren imponer un monopolio sobre su significado. De ahí su interés de hacer una especie de historia social de los conceptos. Por último, frente a estas reflexiones epistemológicas en torno al uso del texto y su contexto, y frente a los lugares de enunciación y sus interpretaciones, resulta fundamental que como latinoamericanos asumamos una posición crítica y le hagamos una doble lectura a estas reflexiones epistemológicas para desde nuestra América denunciar la colonialidad del poder y del conocimiento científico, y que hoy más que nunca nos somete y exprime para saciar la sed imperialista. Siguiendo a Walter Mignolo y sus reflexiones sobre la dominación epistémica y colonial, se hace necesario descolonizarnos y fortalecer nuestro criollismo, mestizaje e hibridación cultural y hacerles eco a las voces silenciadas por los colonizadores y sus epistemologías de la dominación. En estos días que estaba sintetizando estas ideas, hablando sobre la importancia del discurso y que cómo el discurso casi construye realidades, veía la guerra, ¿no? La guerra no es discurso.
Puede que Trump la justifique por medio del discurso, pero en efecto los misiles están cayendo en Irán, en Gaza y también en Ucrania, ¿no? Y parece que en todo el Medio Oriente, según las últimas noticias. Entonces pensaba, pero ¿hasta dónde realmente para intentar comprender esos hechos damos esta discusión sobre, sobre los conceptos, ¿no? De todos modos, para que lo tengamos ahí presente, pero sí también sé, cuando escucho a Trump, que la gente necesita explicaciones y motivaciones para tirar esos misiles, y ahí el discurso se convierte en central, ¿no? Un discurso, obviamente, en este caso, desde el poder y una idea que se está, digamos que se perdió en el tiempo un poco en esta contemporaneidad y que la veo ahí muy latente es el fundamentalismo religioso. En los discursos de los periodistas, en los análisis de los politólogos, se hace todo el análisis geopolítico, pero uno al escuchar lo que está diciendo Trump, lo que dice Netanyahu, a quienes está atacando, hay un discurso bastante religioso, ¿no? Que no ha sido suficientemente estudiado y que vale la pena que lo hagamos, ¿no? Esa presión de Israel para que Estados Unidos bombardeara Irán, hay que mirarla sin caer en las teorías de la conspiración, pero allí sí hay un elemento religioso al cual, por cierto, en una crisis de esta modernidad posmoderna diluida y también desde la colonialidad, hay que volver a pararle bolas a lo religioso, que sobre eso, pues yo he escrito varios trabajos precisamente mirando cómo el discurso religioso también se convierte en un discurso político y hasta económico que hace que se tomen decisiones y que pues que la gente vaya de la vida, ¿no? De la vida por un discurso religioso. Dice que lo que viene ahora, después de que a Irán se le acaben los misiles, va a ser la inmolación, ¿no? Como se hizo en toda la guerra de los años 70, 80, 90 por parte de los musulmanes, ¿no? Lo que se hizo en las Torres Gemelas. Eso es lo que viene ahora, por eso Europa está un poco preocupada, ¿no? Y España pues ya lo manifestó, ¿no? Porque lo sufrieron en los 90, ¿no? Hoy estamos presenciando bueno, acá hay un cambio de tercio, antes se estaba hablando un poco porque es importante de todos modos saber cómo utilizar los conceptos y qué significan en su época, ¿no? Ahora vamos a esta contemporaneidad, lo que está ocurriendo con algunos conceptos. Hoy estamos presenciando uno de esos momentos en los cuales categorías como colonialismo, fascismo, neofascismo, posfascismo e imperialismo vuelven a desempolvarse para ponerse en uso a pesar de quienes los ven con ciertos prejuicios, temor o desconcierto. Hace 15 días estábamos en un evento en la UIS que invitamos a un profesor de aquí muy querido, Javier Guerrero, a hablar sobre los neofascismos. Y yo presentando esta propuesta a las autoridades de la universidad, recordemos que la UIS es una universidad muy conservadora, ¿no? Que hay un imaginario ahí equivocado de que es liberal y no lo es. Y yo hablaba de esto, hablando de estos temas y todo el mundo abría los ojos, ¿no? Pero, no, ¿cómo vas a decir eso? Hablar de fascismo, imperialismo, ¿no? Eso es, eso no es cierto, ¿no? Pues ustedes lo escuchan en el discurso de los medios de comunicación, ¿no? La realidad de la cual estamos siendo testigos sobrepasa a los que se consideran a sí mismos apolíticos. Esto lo hacía yo mirando las caras cuando uno dice esas palabras, cómo reaccionan, ¿no? Y veía a mis colegas y intentaba decirlo acá. La realidad de la cual estamos siendo testigos sobrepasa a los que se consideran a sí mismos apolíticos, escépticos u ortodoxos, pero también a los triunfalistas, ellos tampoco sabemos bien qué es eso, que intuyen que les llegó el momento de quitarse la máscara, pero ¿qué máscara?
pero que tampoco comprenden muy bien qué representa esta forma directa de ejercer el poder. En efecto, querámoslo o no, y frente al temor que ello puede generar, estamos viviendo un momento neofascista o posfascista. Comillas. El fascismo está de vuelta, afirma Enzo Traverso, y no siempre esa denuncia es suficientemente explicativa, pues en ocasiones su uso se convierte en un atajo semántico. También es cierto, ¿no?, que a veces en los discursos políticos no es fascista y hay como que dio toda la explicación y no es suficiente. Lo que nos está diciendo Enzo Traverso en un artículo, le recomiendo, las caras del fascismo, los rostros del fascismo, los rostros de la derecha, nos está diciendo eso, que a veces se utiliza como un atajo semántico que intenta describir el accionar de las derechas radicales. De ahí la importancia de estudiar qué significado tiene este concepto y cómo se usa. Para ello, Traverso recuerda con Reynard Cosselet la relación existente entre la escritura de la historia y el uso público del pasado, para quien la experiencia antecede a su conceptualización. Es decir, comillas, los elementos sociales que configuran la historia son anteriores al lenguaje que los define. Como se mencionó a propósito de la historia conceptual, la reproducción lingüística de un hecho histórico genera tensión, pero también supera la existencia del hecho, lo que quiere decir que estos conceptos pueden servir para explicar nuevas realidades. Comillas. De un lado, afirma Traverso, los analistas vacilan a la hora de hablar de fascismo, salvo en el caso de algunas excepciones notables como Amanecer Dorado en Grecia, que puede caracterizarse como neonazi, o Jobbik en Hungría, y coinciden en reconocer las diferencias que separan a estos nuevos movimientos de sus antecesores de la década de 1930. De otro lado, otra tentativa de definición de este nuevo fenómeno pasa por una comparación con el periodo de entreguerras. El concepto fascismo es a la vez insatisfactorio o inapropiado e insoslayable para aprender esta nueva realidad. El de posfascismo, un término que distingue entre esa realidad nueva y el fascismo histórico, sugiere tanto una continuidad como una transformación, que es la apuesta de Enzo Traverso, ¿no? Hablar de posfascismo, otros hablarían de neofascismo. Además, frente a esta renovada lucha ideológica, política y cultural, y por supuesto de análisis epistemológico, el componente económico pareciera pasar de agache en los diversos discursos hegemónicos y de los analistas que desde hace décadas siguen dándole peso a las interpretaciones lingüísticas y culturalistas por encima de los intereses económicos, una ideología que activan en una especie de guerra cultural que justifican sus acciones militares, mostrando al enemigo como infiel, hereje, socialista, comunista, terrorista o narco. Esta parte no la pude desarrollar, pero pues traje unos libros que quiero recomendar acá, que es como la lectura no ideológica, política, sino económica, ¿no? Hay un texto pues que recomiendo clave. El neofascismo, la bestia neoliberal, una compilación de Adoración Guaman, Alfonso Aragón y Sebastián Martín, publicada hace en el 2000, reimpresa en el 2024, 2019 la primera. Esto se escribe en el contexto del primer gobierno de Trump y de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Neofascismo, la bestia neoliberal. Otro que recomiendan, que también es muy bueno, de Miguel Urbán, Trumpismos, neoliberales y autoritarios, radiografía de la derecha radical. Este libro hasta ahora ya no es publicado hace tiempo, pero me parece que es clave también que lo conozcan. Es publicado en el 2024 y me gustó porque el prólogo lo hace Michel Lobby, que es un historiador francés y brasilero, pues que es bastante crítico del capitalismo y tiene la lectura
de que detrás de esa derecha, que llamaríamos neofascista o posfascista, hay una propuesta neoliberal a secas, que utiliza estrategias de dominación, que en este caso sería el fascismo. Y el otro libro que recomiendo también se llama Fascismo Tardío, Raza, Capitalismo y las Políticas de Crisis, de Alberto Toscano. Esto es interesante porque habla del fascismo en su versión racista, ¿no? Que no olvidemos que el fascismo, el histórico y el actual es racista. Ahora no se persigue al negro como, digamos, hacía en Estados Unidos, o a los judíos en los años 30, a los gitanos, al diferente en los años 30, sino ahora ese ha cambiado de nombre y es el migrante, ¿no? Pero ese personaje que es diferente, el otro. Entonces me parece pues que he hecho énfasis en lo ideológico y político, pero no podemos desconocer pues la lectura económica que hay detrás de esta propuesta de tipo político, ¿no? Ahora bien, el imperialismo de Donald Trump, revitalizado con una doctrina Monroe para el siglo XXI, las recientes acciones bélicas contra el pueblo palestino, Venezuela e Irán, y su liderazgo político-militar en Ucrania, el desmonte por la puerta de atrás de la OTAN, el USAID y el desmedro de la ONU, y la salida de los Estados Unidos de decenas de organismos multilaterales, por cierto, apoyos financieros que están desviando para apoyar a partidos europeos de derecha. Mañana hay una reunión en Florida, invitaron a 12 países latinoamericanos, comenzando por Argentina, Ecuador, unos del Caribe, para crear otra OEA, pero pues con gobiernos totalmente títeres de los Estados Unidos y proclives como Milei a la ideología que lidera Trump, ¿no? La guerra comercial que tiene principalmente con Latinoamérica, Europa y China, y la crisis del dólar evidencian que detrás de esta hegemonía política y militar priman los intereses económicos por el control del petróleo, los minerales que llaman ahora tierras raras, el mercado mundial y la guerra armamentista. Poder de dominación que le permite a Donald Trump intentar realizar el sueño de toda la derecha norteamericana en asocio con la cubana, para estrangular económicamente a Cuba por medio de la directiva presidencial del 29 de enero de 2026 que castiga a cualquier país que tenga relaciones comerciales con la isla. Después de asegurar el 1 de enero de 2026 las reservas petroleras en Venezuela, de recrudecer su ofensiva mediática y bloqueo a Cuba, Estados Unidos continúa en su propósito de acabar con cualquier oposición en el Medio Oriente que debilite su dominación imperial y control del petróleo. De ahí que el pasado 28 de febrero del 2026, Estados Unidos e Israel atacaran con misiles nuevamente a Irán, eliminando a gran parte de la cúpula del gobierno iraní, incluyendo al ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. A pesar de la crudeza de las imágenes, de la destrucción y la muerte de cientos de personas, bien vale la pena escuchar las palabras que pronunció Trump para referirse al ayatolá y justificar su asesinato, al mostrarlo como el hombre más malo sobre la tierra, enemigo de la civilización, torturador de su pueblo, sostenedor de un régimen siniestro, patrocinador del terrorismo del mundo y una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Ciertamente con este ataque Estados Unidos pareciera lograr su objetivo de reafirmar su poder imperial luego de haber puesto en cintura a los países del Caribe y de Sudamérica. Por cierto, este fin de semana en Florida y en medio de la guerra con Irán, Trump ha convocado a los 12 países latinoamericanos más sometidos a su poder para alinearlos aún más en su propósito, según él, de defender la libertad, su prosperidad y la seguridad en contra del narcoterrorismo y la migración. Sin embargo, todas estas acciones económicas y militares ponen en evidencia que la capacidad hegemónica del imperio está entrando en una tensión entrópica
que solo tiene la opción política de usar una fuerza desmedida frente al otro, frente al enemigo, llámese inmigrante, el otro racializado, el terrorista, el narcotraficante o el musulmán. Una reacción basada en expresiones fascistas que a la postre demuestran su pérdida de hegemonía, pero que actualmente se vuelven masivas gracias a algoritmos que le vienen bien a cierta idea de uniformidad, espectacularidad emocional, autoritarismo patriarcal, vacío semántico y negacionismo. Expresiones que intentan ser descritas como racistas, nacionalistas, militaristas, antidemocráticas, conservadoras, heteronormadas, negacionistas y, por supuesto, manifestadas en un escenario neoliberal donde el derecho privado y el poder corporativo ponen en entredicho los derechos sociales tan fuertemente luchados durante el siglo XX por los diversos movimientos sociales. Esta idea también desde lo económico, de lo neocorporativismo, se podría decir, pues representar en el mismo Trump, que es antes de ser presidente, es un empresario, ¿no? Y Elon Musk, que estuvo ahí al lado de él en su primer año y que en este momento está manejando las comunicaciones satelitales a nivel global. Antes el celular, pues ustedes saben que uno sale de Tunja y hay lugares donde se pierde la señal, ¿no? Porque las repetidoras, las antenas no alcanzan a llegar a estos sitios. Los satélites no tienen problema, ¿no? Entonces seguramente en unos 5 años ya estas antenas no van a servir y lo que se va a utilizar son los satélites. Y pues Moss ya tiene ese negocio montado, ¿no? El capital que manejan, ¿no? El capital que manejan las transnacionales, el capital financiero transnacional, el capital corporativo, a veces es superior al mismo PIB de algunos países, ¿no? Es decir, que el capital corporativo transnacional está poniendo en entredicho los estados nacionales, ¿no? Por lo menos de los países menos desarrollados. Ahí habría otra discusión que sería necesario ver también, que no la menciono, que es el papel de China y de los BRIC. Dicen que otra de las razones por las cuales Trump decide invadir a comienzos de este año es porque en esos días Venezuela iba a entrar a los BRIC, que de eso no volvieron a hablar, ¿no? Y ya los BRIC estaban empezando a comercializar petróleo con yen, o sea, ya el dólar no está en un momento de caída, ¿no? Y dicen que esa pudo haber sido otra razón que hizo que Trump acelerara la toma de Venezuela. Aquí hay otro corte, que digamos que el fascismo es para el siglo XX. Creo que esto se puede mirar más en la larga duración. Sin duda, estas acciones pueden corresponder a un momento en el cual, siguiendo a autores como Albert Hirschman, en la retórica de la intransigencia, estaríamos atravesando por una cuarta o quinta ola reaccionaria, según desde donde nos situemos en el análisis, la cual se caracteriza por ser preventiva, pues infortunadamente no se observa en el horizonte cercano una revolución social. Me avisan, por favor, el tiempo, unos 10 minuticos antes, por favor. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la propuesta fascista que se empezó a constituir en los años 20 y 30 era una respuesta al socialismo, al comunismo, a lo que acababa de ocurrir en la Unión Soviética, pues en la Revolución Rusa, y digamos que era una reacción a una revolución y pues en el escenario del periodo de entreguerras, pues Europa está totalmente destruida y los movimientos, los partidos comunistas en Italia, en Alemania, en Francia, en ese escenario estaban adquiriendo muchísima fuerza y una reacción a eso pues fue toda esta corriente fascista para Alemania, fascio para Italia
franquista, de lo cual no se habla mucho en los años 30 para España. Es una reacción, ¿no? A este momento revolucionario. Estaríamos atravesando por una cuarta o quinta ola reaccionaria según desde donde nos situemos en el análisis, la cual se caracterizaría por ser preventiva, pues infortunadamente, por eso no hay una revolución, es preventiva, es evitando, pero ahí es donde no se puede comparar el fascismo, el neofascismo, el posfascismo o estas características de la derecha radical con de los años 30, ¿no? Porque aquí no hay una revolución, ¿no? Aquí habría que ponerle a este texto que estoy leyendo, bueno, ¿y dónde están los movimientos sociales antiderechas o la organización social que está defendiendo la democracia? Ahí como que eso es más complejo, ¿no? La cual se caracteriza por ser preventiva, pues infortunadamente no se observa en el horizonte cercano una revolución social. Además, sin evidenciar una crisis del capitalismo que permitiese pensar en una alternativa viable, como sí ocurrió en la década de 1930. Sin una continuidad clara con los postulados ideológicos de ese momento y al mismo tiempo caracterizada por cierta vaguedad en sus posibles desenlaces, lo que permite a Enzo Traverso definir este momento, como lo decía hace un rato, como posfascista. Esto con el propósito de remarcar sus diferencias, énfasis y contextos. Un momento reaccionario y posfascista que busca describir la respuesta a un cambio social o político según la adaptación de la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción que establece que por cada acción, una fuerza, que un objeto ejerce sobre otro, existe una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Según Hirschman, esta matriz ideológica tiene sus orígenes o más bien se manifiesta en los siguientes momentos de la historia moderna. A finales del siglo XVIII, como respuesta a la Revolución Francesa y a sus fundamentos de libertad, igualdad y fraternidad expresados en los derechos del hombre y el ciudadano, hoy diríamos de la humanidad. A mediados del siglo XIX, como respuesta a la lucha por el voto universal y la democracia, expresadas en las fallidas revoluciones de 1848 y 1871, como respuesta a la Revolución Rusa y su legado y expansión socialista, y como respuesta a la masificación de los ideales del estado del bienestar. Hoy estaríamos en una quinta o sexta ola reaccionaria, según el criterio ideológico desde donde miremos los hechos, porque hay unos que no le paran bolas a la Revolución Rusa, ¿no? En términos generales, el pensamiento reaccionario está en contra de la universalización de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de los sectores populares, de los dominados, de los vencidos, de la gente de abajo o subalterna. Es decir, la actual ola reaccionaria y negacionista busca negarle sus derechos a la mayoría de los habitantes del planeta, impidiéndoles vivir dignamente y en paz. En efecto, con este concepto se identifica al conservadurismo y al tradicionalismo, al autoritarismo y al patriarcalismo, al fascismo y al nazismo, entre otras características que buscan justificar históricamente la dominación. En fin, es una palabra recipiente en la cual se le da cabida a una matriz que hoy se le conoce sencillamente como una derecha radical, la cual tiene como agenda atacar la inmigración, los derechos de las minorías, la equidad de género, negar la crisis climática, las demandas identitarias, animalistas y diversas, entre otras aspiraciones igualitarias y libertarias, pero que además por medio de la imposición de un capitalismo bárbaro y voraz busca por todos los medios borrar de la memoria de los emancipados y de los melancólicos de la izquierda las utopías y la revolución. Antes de terminar el último segmento de la ponencia, aquí habría que decir que, digamos, que la negación que se está haciendo del otro, del diferente, del migrante, del subalterno, le viene bien
a los sectores más radicales de la derecha porque digamos que siguen en su propósito de mantenerse en el poder y seguir teniendo una concentración de capital y pues obviamente no les interesa finalmente una propuesta de tipo democrática, ¿no? Y obviamente allí el Estado jugaría un papel clave porque el Estado, querámoslo o no, ha sido la invención de la modernidad occidental que más ha ayudado a equilibrar un poco las cargas, o sea, que haya cierto control de un poder corporativo, privado, eh, capitalista que tiende a, a la concentración de capitales, en cierta, por eso ustedes escuchan a personajes como Milei en Argentina y su símbolo de la motosierra, que él viene a destruir el Estado, ¿no? O porque ve en él un enemigo de otros principios libertarios que él dice defender, que es la libertad del mercado sin ningún tipo de regulación, a secas, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo en este momento en Argentina? Pues que se está cerrando todos los días recordemos que hace décadas Argentina era un país que tenía un desarrollo industrial más o menos en comparación con Colombia pues superior. En estos años siguen cerrando industrias, como más o menos nos ocurrió a nosotros en los años 90, ¿no? Que cerraron muchísimas industrias. Y pues obviamente estos enemigos del Estado pues quieren achicarlo desde adentro, ¿no? En contra pues de todos los intereses de los sectores subalternos, ¿no? Sería interesante comparar qué está ocurriendo, por ejemplo, entre Milei con el caso de México, ¿no? Que yo no sabía, no tenía claro que ellos tenían un horario laboral de 48 horas, ¿no? Nosotros ya teníamos establecidas las 40 y este es algo novedoso para ellos, pero ellos habían subido en los últimos años por Sheinbaum y Andrés Anlo, López Obrador, el salario mínimo, ¿no? Miren las dificultades que estamos teniendo acá para intentar subir el salario mínimo. Pues es intentar darle dignidad a los sectores subalternos. Por último, teniendo en cuenta que he abordado de manera sucinta la importancia de prestar atención a la historia de los conceptos y su diversidad de epistemologías en un escenario de renovación de la historia política y frente a una realidad en la cual el pensamiento reaccionario coge nuevos bríos, apelando a un nacionalista e imperialista vía Donald Trump, resulta necesario reflexionar sobre cómo desde nuestra América se pueden construir alternativas. Para el caso de Colombia, uno de esos pensadores más connotados fue Orlando Fals Borda. En efecto, la ciencia social crítica que creó Orlando Fals Borda en la segunda mitad del siglo pasado constituye un hito en las ciencias sociales latinoamericanas. No solo era un pensamiento situado, anclado en la realidad latinoamericana, sino que era consciente de que debía tomar distancia de las ciencias hegemónicas europeas y del peligro de los trasplantes teóricos. Estas ciencias, por ejemplo, trabajaban con conceptos como Estado, clase, feudalismo, filosofías de la historia, fascismo, imperialismo, diadas como precapitalismo, capitalismo, bárbaro civilizado, que no daban cuenta de nuestra realidad, sino que la comprimían dentro de lentes epistémicos que lo terminaban deformando. Y esa deformación teórica de la realidad, tal como lo advertía José Luis Mariátegui para el Perú, impedía pensar mejor la acción, la praxis transformadora de la realidad misma, pues la teoría se terminaba imponiendo e impedía ver la especificidad histórica de nuestras formaciones sociales. De estos problemas se percatan también Camilo Torres, junto a Fals, el primero con su propuesta de una sociología auténticamente latinoamericana. Fals, por su parte, con su propuesta de una investigación
reflexión, acción e intervención situada y participativa. El DEFAL fue un contextualismo crítico alejado de todo chauvinismo y con aspiraciones de universalidad, pues estaba convencido de que el modelo de ciencia que proponía no implicaba un solicismo teórico, sino un diálogo con la ciencia empírico-teórica de cuño occidental newtoniana. En esta construcción su propuesta dialogaba con la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, la pedagogía del oprimido, la teoría de la dependencia. En general, todas estas corrientes eran un pensamiento de época, un pensamiento convergente, que resonaban en algunas cuestiones. Este pensamiento convergente pertenecía a un mismo universo discursivo, lo que podemos llamar el universo semántico de la liberación. Conceptos como liberación, descolonización, opresión, enajenación, dominación, antiimperialismo, antifascismo, descolonización, hombre nuevo, revolución, forman una red conceptual que se hallaba presente en la segunda mitad del siglo XX tras los procesos de descolonización del mal llamado Tercer Mundo. Eso es claro en el pensamiento de los integrantes de las corrientes mencionadas arriba o en hombres como Frantz Fanon o incluso el Che Guevara. Creemos que los logros de estas ciencias sociales críticas fueron, entre otros, y a nivel epistémico, las siguientes. Primero, la apuesta por la necesidad de recuperar la tradición latinoamericana, por pobre que fuera, al igual que sus luchas, demandas y esfuerzos. La crítica de las ciencias sociales foráneas con sus epistemologías, énfasis y objetos de estudio. Tercero, la necesidad de superar el colonialismo intelectual y epistémico. Cuarto, la visibilización de las relaciones entre geopolítica, poder y saber. Quinto, el rescate del vínculo entre ciencia y compromiso político, pues la ciencia social debía no solo ofrecer un conocimiento de la realidad cognitivo explicativo, sino apostarle a la descolonización y la necesaria transformación del orden social. Se trató de privilegiar el análisis del conflicto sobre la estabilidad del orden social y de enfatizar el carácter contradictorio de la realidad social latinoamericana. Es decir, que en estos conceptos, así como se están volviendo a utilizar en el análisis de la ciencia política y desde perspectivas históricas, conceptos como colonialismo, fascismo, a ese también tenemos que oponerle estos conceptos que claramente en los años 60 y 70 se estaban dando, ¿no? A mí me parece curioso, termino con esto, que en la universidad de los años 60, 70, 80 y 90 era claro el sentido antiimperialista. Y recuerdo que la última vez que la vez que vino Bush a Colombia por allá en el 2008, hubo unas grandes movilizaciones en América Latina y en Colombia, en las universidades públicas, hasta en las privadas, y todo esto que está ocurriendo, que es un imperialismo más arrasador y que está ocurriendo televisivamente y pues se tomaron Venezuela. Hay algunos sectores de la derecha que querían que también llegaran aquí de paso a Colombia, se llevaran a Petro. Y no veo ese antiimperialismo. O sea, me parece que es un llamado de atención a los movimientos sociales, al movimiento estudiantil, a que esas consignas, así como los sectores de la derecha, el mundo intelectual intenta caracterizar este periodo como neofascista o posfascista, pues por el lado de los movimientos sociales y la resistencia también debería haber algún tipo de organización. Infortunadamente no la veo, ¿no? Entonces, pues es para que reflexionemos qué significa eso, en qué momento nos encontramos. Dicen, termino, que el representante de ese antiimperialismo tuvo una participación artística muy importante en el fútbol americano, ¿no? ¿Cómo se llama el cantante que Trump no quería que cantara en el estadio? ¿Cómo? Parece que ese es nuestro Che Guevara posmoderno del siglo XXI, ¿no?
porque pues hay la entidad latinoamericana del siglo XXI, ¿no? Bueno, gracias. Yo creo que dejamos un espacio de unos 5 minutos si alguien tiene una pregunta. Bueno, pues en primer lugar, profesor Felpa, muchas gracias por las reflexiones que nos han motivado para ver precisamente de esa crisis de la modernidad, el afianzamiento de los neofascismos y unas políticas expansionistas de tipo geopolítico ligadas a lo económico. Y bueno, digamos que usted hace alusión a un elemento que me gustaría que hablara sobre, o que precisara precisamente desde aluciendo a que ha hecho un ejercicio muy interesante desde la historia conceptual, cómo las modernidades periféricas de Russell adquieren un valor y digamos, una reivindicación, una representación. Y bueno, un comentario adicional, que es que siempre miramos los movimientos sociales como una perspectiva de la izquierda, y también es importante verlo desde el otro lado. O sea, en muchas ocasiones los movimientos sociales también han sido movidos por la derecha. Y creo que ese es un campo de trabajo que es importante ver. Sí, claro. Claro, siempre decimos movimientos sociales y inmediatamente estamos hablando de los estados, pero también responden a unas lógicas incluso, que a veces son útiles, y digamos, a quienes están en el poder. Sí, no, comienzo con la segunda, sí. Digamos que la calle, en cierta forma, en Colombia, por el prejuicio que tiene, pertenece a los sectores, llamémoslo de izquierda, contestatarios, que se podrían manifestar como en la lucha por un derecho particular o colectivo de una comunidad. Y otros escenarios que no son propiamente la calle, que también lo hacen ocasionalmente, pienso en la marcha del 2008, creo que en contra de las FARC, recuerdo, fue muy masiva, y otras manifestaciones que ha habido en otros momentos que han sido lideradas por la derecha. Pero creo que como las calles en cierta forma son tradicionalmente caminadas por los sectores populares, estos sectores de derecha obviamente se están movilizando, pero en otros escenarios, y uno de ellos que yo me mencionaba ahora, bueno, también los sectores de izquierda lo está haciendo ahora, son las redes sociales, ¿no? Todas estas manifestaciones, y parecen ser como más efectivas, no sé, siempre, fíjense que me pareció curioso que los que deberíamos estar defendiendo no al uso de las redes sociales, seríamos los sectores críticos porque vemos en ello cierto proceso de manipulación y entonces estaríamos en contra de ellas. ¿Quiénes las están defendiendo ahorita? Si ustedes se fijan, y ahora dicen que va a salir un texto de una italiana sobre eso, se llama tecnofascismo. Los sectores que más están defendiendo en este momento las redes sociales y que los niños accedan a ellas son los sectores de la derecha tradicional. Eso me parece totalmente extraño, ¿no? Pero que tiene que ver un poco, a propósito del fascismo, con esa fascinación que tenían los fascios por la tecnología, ¿no? Hay un texto de Hertz que se llama El modernismo reaccionario, que nos habla de cómo en los años 30 Alemania, Italia, los fascistas eran fascinados con la tecnología. Es como ver a Elon Musk, seguramente en los años 30 era subirse a una moto y ahorita Elon Musk es subirse en el cohete e ir a la luna, ¿no? Pero hay una fascinación por la tecnología y lo que parece ser es que es una muy buena herramienta de dominación porque es mucho más profunda, va casi al inconsciente, ¿no? Por aquello del algoritmo, ¿no? Entonces, seguramente tienes, Olga, toda la razón en el sentido de que las movilizaciones sociales, los movimientos sociales, uno tiende a verlo hegemonizado por la izquierda, pero obviamente todas estas movilizaciones también sociales, pues tienen un componente de la derecha clave, ¿no? Y pues hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Y ya te doy la palabra. La otra pregunta en relación con
las modernidades periféricas de Enrique Dussel. Por eso quise terminar un poco el texto con lo de Fals, porque a veces nosotros aquí Fals en esta universidad fue muy querido y hay muy buenos libros publicados por él que vale la pena volver a ver, porque allí hay muchas cosas valiosas. Y como nosotros los colombianos siempre somos como tan cipayos, otra palabra de moda, desconocemos lo nacional, ¿no? Y tienes razón, o sea, las modernidades periféricas rompen con esa modernidad occidental y ponen ese discurso occidental del progreso, de la dominación, en crisis. El mismo Bauman en La modernidad líquida nos habla de eso, ¿no? Que cómo, hablando de la modernidad y que es la posmodernidad, era el momento adecuado para que los europeos o los intelectuales europeos hicieran una crítica más profunda a la misma modernidad, que ellos decían que era la que debería como ser la que liderara una paz universal, recordando acá. Pues desconociendo los otros saberes de las otras culturas, ¿no? El saber, entre comillas, no científico ancestral, que sería tan importante. Entonces, claro que es clave poder volver a reconocer a estos pensadores latinoamericanos que hablaban precisamente, en este caso Enrique Dussel, de una filosofía de la liberación, ¿no? Por eso terminaba con esa categoría de la liberación, porque al lado de esa filosofía de la liberación uno podría poner la propuesta de Paulo Freire de una educación liberadora, la teología de la liberación de la corriente más moderna dentro del catolicismo, que también es liberadora, ¿no? La sociología que proponía el mismo Camilo Torres. Recuerden que Camilo Torres y Falborda fueron los fundadores de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, ¿no? En los años 50. Entonces, Enrique Dussel, al igual que Arturo Escobar, habría que meterlos en ese espacio de construir o más bien eh, recontextualizar o resituar esa palabra en el lugar que se merece este pensamiento latinoamericano, ¿no? En ese sentido, creo que Enrique Dussel es fundamental también, ¿no? ¿Ibas a decir, compañero? Sí, dos cosas, digamos que me gustaría rescatar un poco tal vez de dónde salen como las ideas de Che Guevara. Leyó a un marxista húngaro que se llama Van Kol. Lo que pasa es que en ese tiempo pues el colonialismo no solo, digamos que la propia Unión Soviética tenía muy ocupados a los pueblos halógenos alrededor de Rusia, entonces Van Kol lo que hace es reflexionar sobre ese yugo que también tenían esos pueblos dentro de la Unión Soviética. Él escribió 3 tomos y el Che Guevara, lo que hace es leerse un tomo ahí, es donde él saca como la idea de la tricontinental, de una formación política de los pueblos históricamente colonizados. Y por otra parte, Archila Negra, que pues, es un historiador acá, y Álvaro Vázquez del Real, que fue secretario del Partido Comunista. Creo que ambos hacen la diferencia entre movimientos sociales y movimientos políticos. El movimiento social pues son luchas muy concretas, ¿no? Entonces el movimiento social de los estudiantes se reforma la ley 30, la 115, el movimiento social de los trabajadores, el Estatuto General del Trabajo, el movimiento social de los campesinos, la reforma a la ley segunda, sí, o sea, son luchas muy concretas, por eso es que el movimiento social, yo creo que tiene unas limitaciones muy fuertes, porque por más de que se considere y se piense a sí mismo, no se piensa en la totalidad como si lo hace el movimiento político. ¿Sí? En ese caso, digamos, Vázquez de Real menciona, digamos, reivindica mucho lo que fueron las experiencias guerrilleras acá en Colombia, que de alguna forma fueron expresiones de un movimiento político que de alguna u otra forma sí se pensaron la totalidad, o el mismo movimiento electoral, claro que es mucho más limitado. Entonces me parece que, digamos, Archila hace una reflexión y dice que movimientos sociales nunca han logrado realmente una transformación concreta
tal vez lo máximo fue la constituyente, pero generalmente es una reacción, ¿no? O sea, salen a las calles reaccionando a una reforma, a algo, pero generalmente, por más que quieran proponer la UNES y la Mesa Amplia, esto, nunca llevaron a cabo esto, fue hasta casi que solo una escuela de los cuadros que después se llegan al Congreso a hacer las discusiones políticas e implementarlas, pero realmente concretar, yo creo que casi no. Sí. El movimiento social casi no. Sí, de acuerdo. Solamente diría que hay una discusión interesante en la alquimia del pasado entre Mauricio Archila y Medófilo Medina, donde Archila reconoce que los movimientos sociales les faltó más el componente, el estudio y a los mismos movimientos sociales el componente político. Por esa discusión fue hace ya casi 20 años y hoy se puede, por eso se habla hoy de una nueva historia política, porque tiene en cuenta esa discusión. Y estoy de acuerdo, los movimientos son reivindicativos y más que el movimiento del partido, pues tiene una connotación más de vocación de poder, ¿no? De acuerdo con lo que dice. Gracias. Bueno, pues creo que daríamos conclusión a esta parte de la cátedra inaugural. Muchísimas gracias, doctor, por las reflexiones,